De pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 25. Dice así en el nombre del Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Padre Santo, en esta hora gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido leída en esta hora de la noche. Bendito Dios, usted pueda, Señor, empezar a tocar corazones, Padre Santo, empezar, Señor, Padre Santo, a hablarnos a nuestra vida conforme sea la necesidad de tu pueblo. Queremos, Padre Santo, en esta hora de la tarde, Señor, escuchar tu voz, bendito Dios, que hace tan bien para nuestra vida. Que esta palabra, Señor, no sea una palabra más predicada en este lugar, sino que tu santa presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Padre Santo, pueda estar, Señor, obrando en este lugar, en esta hora. Padre Santo, en esta hora rompemos toda cadena, Señor bendito Dios, todo lo que impida tu nombre, Padre Santo, porque queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, queremos, Padre Santo, predicar, no siendo yo humanamente, Señor, hablando, sino que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, se pueda estar manifestando en este lugar, en esta hora de la noche. Creemos, Señor, que usted nos hablará una vez más y que estaremos atentos, Señor, a escuchar tu voz, bendito Dios. Toda esta misericordia te la pido en el nombre tomado por Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra del Señor que acabamos de leer lleva por título Jesús calma la tempestad. Pero en esta hora de la tarde, estimado hermano, cuando empezamos a servir al Señor, cuando ya llevamos un tiempo dentro de los caminos del Señor, hay muchas veces que nosotros, estimado hermano, no sé si le ha pasado a usted, hemos sentido duda. Hemos sentido duda estando dentro del Evangelio. Y muchas veces lo que Dios quiere en nuestra vida, estimado hermano, es que nosotros empecemos a ejercitar nuestra fe. Que nuestra fe vaya creciendo cada día. Que nuestra fe vaya tomando en nuestra vida un rol principal. Un rol principal, estimado hermano, porque muchas veces dudamos. Muchas veces tenemos duda en nuestra vida. Muchas veces tenemos duda cuando se nos presenta una enfermedad. Muchas veces tenemos duda cuando se nos presenta una aflicción. Muchas veces tenemos duda a sufrir quizás un quiebre financiero. Muchas veces se nos presenta la duda y muchas veces el enemigo quiere que nosotros como la iglesia de Cristo empecemos a dudar de lo que Él puede hacer con nuestra vida. Muchas veces lo que el enemigo quiere, estimado hermano, es que usted empiece a dudar del poder que tiene Dios para sanar nuestra vida. Del poder que tiene Dios para sanarnos, aun cuando el médico pueda decir lo que sea, pueda dar una opinión terrenal, pero nosotros sabemos muchas veces que el Dios de dioses y Señor de señores tiene la última palabra. Muchas veces, estimado hermano, como le decía, lo que el enemigo quiere es que en nuestra vida empecemos a dudar, empecemos a decir quizás, ¿será así, Señor? ¿Tendrá la razón el doctor que me dijo que esta enfermedad no tiene remedio, como se dice, no tiene sanidad? Pero muchas veces nosotros debemos, estimado hermano, y como iglesia de Cristo, empezar, como le decía anteriormente, a ejercitar nuestra fe. La palabra del Señor que leíamos decía: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Muchas veces, estimado hermano, nosotros vamos y nos postramos delante del Señor, diciendo: Señor, yo no puedo más, toma mi vida. Y muchas veces nosotros somos como los discípulos que despertaron al Señor, que dijeron desesperadamente: sálvanos que perecemos. En vez que estos discípulos puedan haber quizás dicho: vamos con el Señor, estamos con el Señor, ¿qué nos puede suceder?
La palabra del Señor en el versículo 26 dice: Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Hoy día la palabra del Señor te dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Porque si Dios es poderoso, Dios es grande, omnipotente, omnipresente, está en todo lugar, está a cada instante a nuestro lado para poder bendecirnos, para poder ayudarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, como le decía, empezamos a dudar en nuestra vida, en enfermedades, en aflicciones. Pero hoy es el tiempo, estimado hermano, que confiemos y pongamos nuestra confianza en el Señor, sin importar lo que empiece en el resto. Muchas veces los amigos nos dan una opinión, los vecinos, como le decía, los doctores, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza plenamente debe estar en Dios. Mire lo que dice Salmo 27, versículo 13, que lo leía nuestra hermana en el devocional. Salmos 27, versículo 13. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista lo decía: hubiera yo desmayado. Muchas veces nosotros queremos desmayar, queremos dejarlo todo, queremos quizás no venir más a la iglesia, dejarlo todo olvidado. Pero el salmista decía: hubiera yo desmayado si no creyese. Es decir, tenía una fe intacta, tenía una convicción en su vida. Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Yo no sé si usted cree que va a ver la bondad de Jehová reflejada en su vida. Yo no sé si usted cree que va a ver la bondad de Jehová reflejada en su familia. Muchas veces decimos y predicamos: tengan fe. Su familia que aún no es convertida va a llegar. Yo no sé si usted cree eso. Muchas veces oramos y queremos que el Señor pueda responder al instante, al minuto, al mes. Pero el Señor va a responder en su debido tiempo. Usted confía en el Señor, siga confiando como lo ha hecho hasta ahora. Siga confiando que aquel que no ha recibido al Señor de su familia va a llegar. Yo lo creo así. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso con nuestra familia. Tiene que hacerlo. Si Él lo prometió, Él lo hará. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces ponemos la confianza, estimado hermano, en diferentes cosas de la vida terrenal, menos en Dios. Muchas veces ponemos nuestra confianza en el trabajo. Muchas veces ponemos la confianza en un amigo. Muchas veces ponemos la confianza en un vecino que conversamos por ahí, intercambiamos palabras. Pero lo que no estamos haciendo el día de hoy, estimado hermano, es colocar la confianza en el Señor. Los amigos, los doctores, alguien cercano a usted puede decir muchas cosas. Le puede dar un montón de opinión a su problema, a lo que usted está viviendo. Pero le vuelvo a repetir en esta hora de la noche: la última palabra siempre la tendrá Dios. Usted confíe plenamente en el Señor, entregue a Él sus cargas y Él hará. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces es fácil decirlo, muchas veces es fácil aprenderse ese texto, pero es difícil cuando nosotros lo tenemos que ejercer, que colocar en práctica. Muchas veces ahí se nos olvida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no puede hacer nada. Hace tiempo yo conversaba con un hermano y le decía al hermano, yo invité a alguien a una campaña y yo le decía, pero
no creo que vaya. No creo que asista. Ahí ya reflejé que mi fe era baja. Pero eso no debe suceder. El hermano que conversaba se reía porque yo le decía que lo había invitado a la persona y él no iba a ir. Muchas veces usted quizás ha pensado a sí mismo: no, si yo invité a un familiar, ¿qué va a ir? ¿Qué va a asistir? ¿Dónde está su fe? Y en ese instante me sirvió para darme cuenta que mi fe quizás no estaba siendo agradable delante del Señor. Que nosotros, aunque el mundo o una situación en nuestra vida no sea favorable, nuestra fe debe de seguir intacta. Nosotros debemos de creerle a Dios. Un día le creímos a Dios cuando aceptamos al Señor, cuando le dijimos: Señor, te serviremos hasta el último día de nuestra vida. No le dijimos: te serviremos por 3 meses, por 5 meses, por 1 año, sino que hasta que Él venga por nuestra vida. Podemos ver, y la Biblia relata, estimado hermano, de la fe de algunos hombres de Dios. Por ejemplo, Noé, cuando él construyó el arca, la Biblia dice que la gente se burlaba de él. La Biblia dice que la gente se burlaba y se reía de él. Y él perfectamente pudo decir: hasta aquí nomás llego yo, no hago el arca, no hago la voluntad del Señor, porque la gente se ríe de mí, porque la gente se burla de mí. Aunque la gente y el mundo se burle de usted, usted siga adelante con Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo siempre vamos a tener la victoria. Y también la fe que tuvo esta mujer de flujo de sangre, que la palabra igual relata que hace 12 años ella sufría de esta enfermedad. Y que cuando Jesús pasaba por aquella ciudad, dice la palabra del Señor que ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y dice la palabra del Señor que cuando la mujer de flujo de sangre tocó al Señor, tocó el manto, el borde del manto de Jesús, dice que él al instante se dio cuenta que había salido virtud de él. Y dice la palabra del Señor que cuando él sintió eso, dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían: Señor, ves que hay una multitud y pregunta: ¿quién te ha tocado? Pero la mujer, con su fe, fue valiente y dijo: Señor, yo te he tocado. Tan solo bastó que tocara el borde de su manto para que pudiese ocurrir esta sanidad en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé a usted a quién le está creyendo en esta hora de la noche. Yo no sé a quién le está creyendo, quizás a un médico, quizás a alguien cercano. Pero nuevamente le repito, estimado hermano, coloque su confianza y su fe en el Señor. Santiago 2:17 dice lo siguiente. Dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La obra sin fe, la fe sin obra, es muerta. Y más abajo dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted me preguntará, o yo creo que usted ya sabe qué es la fe. Yo creo que usted conoce ya qué es la fe. En Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me ponía a pensar en delante, hermano, porque yo decía, nosotros asistimos a la iglesia, al templo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y nosotros lo que venimos a hacer a este lugar lo hacemos con fe. Porque nosotros no vemos a Jesús, no vemos al Señor, pero sentimos que Él está en este lugar. Nosotros sentimos que Él se pasea por medio de nosotros. Nosotros sentimos que su poder no ha cambiado. Entonábamos alabanza que decía ayer y hoy es el mismo Dios. Es decir, su poder no ha cambiado. Su poder sigue intacto y lo seguirá por los siglos de los siglos. Solo debemos de poder empezar a ejercitar nuestra fe, estimado hermano. En Hebreos 6 dice, pero sin fe, lo que les decía anteriormente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y más abajo en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como yo le decía anteriormente, él podía haber dicho hasta aquí nomás llego, la gente se burla, pero él siguió. Su fe, estimada iglesia, debe ser intacta. Debe empezar usted a ejercitar su fe. Si su fe en estos tiempos está como estaba la mía hace tiempo atrás, usted empiece en esta noche a ejercitar la fe. Usted empieza a proclamar que Dios hará grandes cosas. Usted empiece a proclamar, y no tan solo a proclamar, sino a creer de que Dios hará grandes cosas en estos tiempos. ¿Por qué Dios en estos tiempos no puede sanar a un alcohólico? Si es el mismo Dios. Lo decíamos con nuestra misma boca. Es el mismo Dios. Es el mismo poder. ¿Por qué Dios no puede hacer cosas gloriosas en este lugar? ¿Por qué Dios no puede hacer cosas gloriosas en nuestra vida? Y en el versículo 30 de Hebreos 11 dice lo siguiente, ya para ir culminando la palabra del Señor. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No se goza usted por lo que acabo de leer? Se lo repito nuevamente, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es poder hablar de la fe de estos varones, aquellos varones que quizás sufrieron por la causa del Señor. Nosotros no hemos vivido quizás un poco de lo que vivieron estos hombres, pero aún tuvieron fe. Y al séptimo día, como dice su palabra, cayeron los muros de Jericó. Alabado sea el nombre del Señor. Yo, como le decía anteriormente, si Dios ha prometido hacer cosas gloriosas en su familia, si Dios ha prometido hacer cosas gloriosas en tu vida, créale al Señor. Créale al Señor, estimado hermano. Dios cumplirá su propósito en el tiempo de Él. Los tiempos de Dios son perfectos. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 17:20 dice lo siguiente. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, leo del versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor nos pide que tengamos una fe gigante, sino que dice como un grano de mostaza.
Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor pueda bendecirle en esta hora de la noche, estimado hermano. Y como le decía yo anteriormente, podamos empezar a ejercitar nuestra fe. Podamos empezar a ver lo que Dios quiere en nuestra vida. Si colocamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, yo sé que va a suceder grandes cosas. Que el Señor pueda bendecir esta palabra en esta hora de la noche. Se pueda colocar de pie porque vamos a orar, vamos a dar gracias por la palabra del Señor que cada día nos habla.